Una tarde gris de marzo, en un piso estrecho de las afueras de Madrid, la familia se sentó frente a él como un tribunal cansado. Nadie levantaba la voz. No hacía falta. La frase cayó limpia, sin rabia, peor que un grito. Ya no te necesitamos. No hubo discusión. Solo miradas esquivas y una puerta cerrándose despacio, como si así doliera menos. Aquella noche perdió su casa, su lugar y su nombre dentro de la familia. Pensó que había tocado fondo para siempre. Que la soledad sería su única compañía. Pero días después, en una parada de autobús donde nadie se detenía a mirar a los demás, apareció un hombre que parecía saber exactamente qué decir y cuándo callar. Y lo que ocurrió después no fue casualidad. Pero para entender quién era ese hombre, hay que volver muchos años atrás, al día en que todo empezó a romperse. Mucho antes de aquella tarde gris, él había sido el pilar silencioso de la familia. No el más cariñoso, no el más brillante, pero sí el que siempre estaba. Trabajó 30 años como mecánico en un taller pequeño del barrio, uno de esos lugares donde el olor a aceite se te queda en la ropa y en la vida. Con sus manos pagó la hipoteca, los estudios de los hijos, las comidas de los domingos. Nunca faltó nada esencial. O eso creía. En el salón aún colgaba una fotografía vieja, él y su esposa, jóvenes, riendo frente al mar en Valencia. Al lado, una estantería con manuales técnicos, facturas guardadas con orden obsesivo y una caja de metal donde conservaba cartas que su madre le escribió antes de morir. Objetos sencillos, pero cargados de historia. De identidad. El desgaste no llegó de golpe. Empezó con silencios. Con cenas sin conversación. Con miradas que ya no buscaban respuesta. Cuando el taller cerró por falta de clientes, él dijo que se arreglaría. Siempre lo hacía. Pero los meses pasaron, y con ellos llegó algo peor que la escasez, la sensación de inutilidad. Sus hijos crecieron viendo a un hombre cansado, cada vez más callado. Su esposa aprendió a tomar decisiones sola. Nadie lo expulsó de inmediato, simplemente dejaron de contar con él. Y ese abandono lento fue más cruel que cualquier pelea. La fe, que alguna vez había sido un refugio heredado de su infancia, se volvió una costumbre vacía. Rezaba sin esperar nada. Creía sin creer del todo. Sentía que Dios también había dejado de necesitarlo. Así, cuando finalmente escuchó aquella frase, "Ya no te necesitamos", no sonó nueva. Solo confirmó lo que llevaba años temiendo, que había perdido su lugar mucho antes de perder su hogar. La noche se volvió su única compañera. Dormía poco, a ratos, en una habitación prestada donde el silencio pesaba más que el frío. Las paredes estaban desnudas, como si no quisieran recordar a nadie. A veces se despertaba sobresaltado, convencido de haber escuchado una voz conocida, pero solo era el zumbido lejano de la ciudad que no se detenía por nadie. Comía lo justo. No por falta de dinero, sino por falta de ganas. El pan duro y el café recalentado le parecían suficientes para alguien que ya no esperaba nada del día siguiente. Las horas se estiraban sin forma. No había trabajo, no había llamadas, no había preguntas. Solo tiempo vacío. Empezó a evitar los espejos. El hombre que lo miraba desde allí no era el que recordaba. Los hombros caídos, la barba descuidada, los ojos apagados. Se preguntaba en qué momento exacto se había vuelto invisible. No encontró respuesta. Las noches eran peores. Pensamientos que durante el día lograba callar volvían con fuerza. Recordaba palabras no dichas,
decisiones aplazadas, silencios que ahora pesaban como culpas. A veces maldecía a Dios en voz baja, no con rabia, sino con cansancio. Otras veces simplemente le pedía que no existiera, porque la ausencia dolía menos que la decepción. El alcohol apareció sin ceremonia. Una forma torpe de dormir sin soñar. De no sentir el cuerpo ni el alma. No buscaba perderse, ya estaba perdido. Solo quería dejar de pensar. Hubo una madrugada en particular en la que se sentó en el suelo, con la espalda contra la cama, y se quedó así durante horas. No lloró. No rezó. No pidió ayuda. En ese silencio absoluto, comprendió que había llegado al borde, o la oscuridad terminaría de tragarlo, o algo, lo que fuera, tendría que romper aquel vacío. Y entonces, sin saberlo, estaba más cerca de la luz de lo que jamás imaginó. La mañana era fría y clara, una de esas en las que el cielo parece indiferente a lo que ocurre abajo. Él estaba sentado en un banco de la plaza, con las manos escondidas en los bolsillos y la mirada perdida. No esperaba a nadie. Nunca lo hacía. La gente pasaba deprisa, cada uno cargando su propio peso, sin mirarse. El hombre se sentó a su lado sin pedir permiso. No era joven ni viejo, vestía sencillo, como alguien que no quiere llamar la atención. Durante unos segundos no dijo nada. Solo compartió el silencio, y eso ya resultó extraño. Casi incómodo. «Hace frío», dijo al fin, con una voz tranquila. No fue la frase lo que lo desconcertó, sino el tono. No había lástima. Tampoco curiosidad. Sonaba como si se dirigiera a un igual. El desconocido le ofreció un trozo de pan envuelto en una servilleta y una botella de agua. Un gesto pequeño, casi insignificante, pero hecho con una naturalidad que desarmaba. Hablaron poco. El hombre no hizo preguntas directas. Comentó cosas simples, que la plaza estaba más bonita al amanecer, que a veces la vida se rompe sin avisar, que el silencio también puede ser un refugio. Cada palabra parecía caer en el lugar exacto, como si supiera qué heridas no tocar. En un momento, el desconocido lo miró a los ojos. No fue una mirada intensa ni solemne. Fue limpia. Profunda. Como si viera más allá del cansancio y la derrota, como si recordara al hombre que él mismo había olvidado. «No estás acabado», dijo, casi en un susurro. No hubo promesas ni explicaciones. Después de unos minutos, el hombre se levantó, apoyó una mano en el respaldo del banco y sonrió con suavidad. A veces, lo que se pierde no se ha ido del todo. Y se marchó entre la gente, sin ruido. Él se quedó allí, con el pan aún en las manos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo que no supo nombrar. No era alegría. No era fe. Era una pequeña, obstinada calma. Durante días, aquella breve conversación no lo dejó en paz. No por lo que se dijo, sino por lo que ocurrió dentro de él después. El cansancio seguía ahí, los problemas no habían desaparecido, pero algo en su cuerpo comenzó a cambiar de forma silenciosa, casi imperceptible. Llevaba meses despertando con un dolor constante en el pecho, una presión sorda que le robaba el aire y lo obligaba a detenerse a mitad de la calle. Los médicos lo habían atribuido al estrés, a los años de desgaste, a una vida que se había ido cerrando poco a poco. Le recetaron pastillas y silencio. Nada más. Aquella mañana, al levantarse, notó algo distinto. Respiró hondo sin pensarlo y el dolor no llegó. Caminó varias manzanas esperando la punzada conocida, pero su cuerpo respondió con una ligereza olvidada. No quiso ilusionarse.
Se dijo que sería un buen día, nada más. Horas después, mientras ayudaba de forma ocasional en un comedor social, una mujer mayor se desplomó a pocos pasos de él. El pánico recorrió la sala. Sin pensarlo, se arrodilló a su lado. Sus manos, que tanto tiempo habían temblado, actuaron firmes. Sostuvo a la mujer, le habló con calma, la ayudó a respirar. Cuando todo pasó, se dio cuenta de que no estaba agotado. No había mareo. No había dolor. Su corazón latía fuerte, sereno, como si hubiera recuperado un ritmo antiguo. Días más tarde acudió al centro de salud. Las pruebas no mostraron nada anormal. El médico frunció el ceño, revisó los resultados y solo acertó a decir que a veces el cuerpo se recupera cuando la mente deja de luchar. Él asintió sin discutir. Esa tarde volvió a la plaza. El banco estaba vacío. Miró alrededor buscándolo, sin saber por qué. No lo vio. Pero al levantarse, notó algo aún más profundo que la mejoría física. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía roto. No podía explicarlo. No necesitaba hacerlo. Algo había sido sanado, por dentro y por fuera, sin ruido, sin aplausos. Como si unas manos invisibles hubieran recogido con paciencia los pedazos que él ya daba por perdidos. La mejoría no se quedó solo en el cuerpo. Algo en su manera de estar en el mundo empezó a cambiar, despacio, sin anuncios. Caminaba más erguido. Escuchaba con atención. Volvía a mirar a la gente a los ojos. Como si, sin darse cuenta, hubiera recordado cómo vivir entre otros. En el comedor social comenzaron a contar con él. Al principio para tareas pequeñas, mover mesas, arreglar una silla coja, reparar un grifo que goteaba. Sus manos reconocían el trabajo antes que su cabeza. Alguien le dio las gracias. Luego otro. Palabras simples, pero nuevas para él. Un sábado por la mañana recibió un mensaje inesperado de su hija. Breve. Tenso. ¿Puedes venir a ver a tu madre? Necesitamos hablar. No hubo reproches en el texto, pero tampoco cariño. Aún así, fue. Entró en la casa con cautela, como quien pisa terreno frágil. Su esposa estaba más delgada. Cansada. Hablaron de cosas prácticas. Médicos. Facturas. Silencios largos. En un momento, él pidió perdón. No explicó demasiado. No se defendió. Solo reconoció su ausencia, incluso cuando había estado presente. Nadie lloró. Pero algo se aflojó. Con el tiempo, las visitas se hicieron más frecuentes. No volvió a vivir allí, pero ya no era un extraño. Ayudaba, escuchaba, se quedaba a cenar sin incomodar. Los nietos empezaron a buscarlo para que les arreglara juguetes rotos. Pequeñas victorias invisibles. Un día, mientras ajustaba una bisagra en la cocina, levantó la vista y lo vio, el mismo hombre de la plaza, apoyado en la puerta, sosteniendo una bolsa de herramientas. Nadie más pareció notarlo. El desconocido sonrió y, sin decir palabra, se puso a ayudar, como si siempre hubiera formado parte de la escena. Trabajaron juntos unos minutos. Luego, el hombre dejó las herramientas sobre la mesa y se fue, mezclándose con la tarde. La casa quedó en silencio, pero no vacío. Por primera vez en años, él entendió que su vida no estaba siendo devuelta de golpe, sino reconstruida con paciencia. Gesto a gesto. Perdón a perdón. Como una primavera que llega sin hacer ruido, pero lo transforma todo.
La certeza no llegó como un relámpago, sino como un recuerdo que despierta. Fue una tarde tranquila, cuando la casa estaba en silencio y la luz del atardecer entraba oblicua por la ventana de la cocina. Él estaba solo, limpiando las herramientas que había usado ese día. Al tomar una de ellas, notó sus manos, firmes, seguras, vivas. Y entonces algo se acomodó dentro de él. Recordó el banco de la plaza, el pan, el agua, la mirada. No las palabras exactas, sino la forma en que habían sido dichas. Como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento justo para ser escuchadas. Abrió una vieja caja que llevaba años cerrada. Dentro estaba una pequeña Biblia que su madre le había dado cuando era niño. Las páginas estaban amarillas, subrayadas con una letra torpe. Al azar, se abrió en un pasaje que hablaba de un hombre que se sienta con los cansados, que no quiebra la caña doblada ni apaga la mecha que aún humea. Sintió un nudo en la garganta. Entonces recordó un gesto. Aquella mañana en la plaza, cuando el desconocido se levantó, apoyó la mano en el respaldo del banco. Exactamente igual que su madre hacía cuando terminaba de rezar junto a su cama, muchos años atrás. Un gesto mínimo. Inconfundible. No hubo voces del cielo. No hubo explicaciones. Solo una certeza profunda, serena, imposible de discutir. No lo había encontrado por casualidad. Nunca estuvo solo. Nunca lo estuvo. En ese silencio cálido, sintió una presencia cercana, sin peso, sin forma. Y dentro de su corazón, como un susurro que no necesitaba sonido, entendió las palabras que nadie le había dicho, pero que siempre habían estado ahí. He estado contigo todo este tiempo. Incluso cuando pensaste que ya no te necesitaban. Las lágrimas llegaron sin vergüenza. No de culpa, sino de alivio. Comprendió que Dios no había venido a exigirle nada, ni a reprocharle sus caídas. Había venido a sentarse a su lado. A compartir el pan. A devolverle, poco a poco, la dignidad que creía perdida. Y supo, sin necesidad de verlo otra vez, que aquel hombre sencillo, silencioso, había sido Jesús. La mañana siguiente amaneció tranquila. No hubo señales extraordinarias. Solo luz entrando despacio por la ventana y el sonido habitual de la ciudad despertando. Pero dentro de él, todo era distinto. Ya no caminaba cargando ausencia, sino una paz firme, silenciosa, real. Había perdido mucho, sí. El lugar, la voz, la seguridad. Pero había recuperado algo más hondo, el sentido. Entendió que el amor no regresa de golpe, sino que se reconstruye con paciencia. Que el perdón no borra el pasado, pero lo sana. Y que nadie queda fuera cuando el corazón se abre. Jesús no cambió su vida con ruido. Lo hizo quedándose. Escuchando. Compartiendo el pan cuando nadie más lo hacía. Y así, lo devolvió a casa, incluso antes de que las puertas se abrieran del todo. Quizá tú también has escuchado, de una forma u otra, ya no te necesitamos. Quizá creíste que Dios también se había ido. Pero dime, ¿y si hoy, en el lugar más inesperado, Jesús decidiera sentarse a tu lado?